150.000 hogares sin luz. Está la presencia policial nuevamente en el ingreso a Edesur. Hoy los vecinos habían roto una de las rejas que ya la han arreglado. ¡Se rompe la con las boletas! ¡Hijo de p***! ¡No tienen en cuenta eso! Suben todo el tiempo, ¿cómo se llama? Las tarifas y nos cortan la luz. Hay gente que no tiene luz hace 15 días y encima lo vienen a reprimir. ¿Por qué no le dan una respuesta a la gente? Queremos que le quiten la concesión, que vuelva al Estado. En algún momento en este país, durante la década del 90, y por obra y gracia de grandes lobistas empresarios como Bernardo Neustadt, se nos metió en la cabeza que la respuesta para el mal funcionamiento de los servicios esenciales tenía que ver con privatizar. El mandamiento 1 son palabras de Menem. Él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos. Dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira, que produzca más pobre, que lo fabrique. Las empresas públicas se venden a costos muy por debajo de su valor real. En febrero de 1999, se produce un extenso apagón que abarca gran parte de la ciudad de Buenos Aires y que provoca una gran protesta de la ciudadanía en contra del gobierno de Menem. Edesur está cometiendo un crimen, está matando a 500.000 de personas. Ya murió gente por esto. Es una historia repetida, todos los veranos tenemos la misma historia, ¿verdad? Falta después en el invierno, falta el gas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esas privatizaciones realmente no han funcionado como deberían funcionar. Hay una enorme cantidad de policías, y no solamente acá, sino en los alrededores. Voy a responsabilizar al jefe de gobierno por esta actitud de mandar a la infantería a los vecinos que estamos sin luz. A mí no me tocaron, pero al chico que está por ahí en bicicleta, sí, ¿se lo querían llevar detenido? Pero es interesante que vuelve a aparecer arriba de la mesa el rol del Estado. Porque no nos olvidemos que se trata de un servicio público esencial que está concesionado a empresas que lo que buscan es tener ganancia. No que nos den un servicio de algo con lo cual, sin lo cual no podemos vivir. Nosotros somos laburantes que todos los días nos levantamos, nuestros chicos van a escuela pública, donde se mueren de calor con una botellita de agua, les cortan la luz y se tienen que estar abanicando. Nos tienen que escuchar de alguna manera, ¿me entendés? Mira ahí, todos con luz, todo bien. Y nosotros todos acá, todos mal. Por instrucción de la Secretaría de Energía, se presentó en sede judicial la denuncia penal contra las autoridades de la empresa Edesur por defraudación, por desbaratamiento de los derechos acordados, abandono de personas y entorpecimiento de los servicios públicos. Le echan la culpa a los otros. ¿Qué tienen que hacer los entes reguladores? Regular. ¿Qué tienen que hacer los entes reguladores? Autorizar aumento de tarifas. Nosotros dejamos una tarifa al 90% del precio del producto, del recurso, sí. Y ahora estamos de nuevo en un 30%. Acá el problema es un fallo del Estado regulando mal, usando las tarifas para hacer política. Es decir, el problema no es el mercado. Justamente, el problema es el Estado. Desde el año 2015, cero inversión, y en ese periodo las tarifas aumentaron solamente durante el gobierno de Mauricio Macri en 4.000%. Y quiero decir, parece que ahí no está el verdadero problema. Por favor, entendamos que la Argentina hoy necesita que cada uno de nosotros sea responsable y que consumamos menos energía. La mínima energía posible. En el 2015 pagábamos 364.000 pesos. Hoy pagamos 1.100.000. Ahí lo tenés marcado, sí. Ahí tenés las dos facturas. Impresionante. ¿Qué opina entonces Rodríguez Larreta sobre qué tiene que hacerse con Edesur? Porque ahí no hay una respuesta muy clara. Lo que él dice es, el gobierno nacional hizo todo mal, Edenor y Edesur no invirtieron. Bárbaro. Y entonces, ¿qué hacemos con Edesur? Bueno, YPF tiene que funcionar como una empresa privada, Les recomiendo un libro de Mariana Mazzucato, El Estado Emprendedor, que desmistifica que la innovación tecnológica proviene del sector privado. No, señor, la gran innovación tecnológica proviene del sector estatal. Compre YPF por argentino, por calidad y por polenta. Son 3 razones y pesan fuerte. ¿Cómo están? Muy buenas noches de domingo, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Ya los ven en la mesa nuestros compañeros Mari, Artemio y Gaby. Señor Pablo Caruso, qué inspirado que estuvo en la semana, Sí, un poquito. ¿Habías dormido sin luz vos también?
Puede ser. ¿No? No, temas que venimos juntando hace muchos años. Obvio. Es un chiste, Caruso. Es un chiste. No, digo, el informe, excelente. Y resume lo que pasó en los últimos días, que bien lo marcaba Gaby recién cuando hablábamos antes de arrancar el aire. Posiblemente en los próximos días se deje de hablar de ese tema. Pero en Desiguales sabemos que siempre lo agarramos y decimos, che, pará. Acá hay algo sobre lo cual trabajar. No podemos seguir haciéndonos los tontos y las tontas, porque las consecuencias o esta realidad va a volver a golpearnos. Ante esto, la pregunta, bueno, ¿de dónde viene esta privatización, esta falla en el servicio que bien marcaba el otro día un colega en el diario Página 12? Solamente la zona del AMBA es la que tiene servicio de energía eléctrica privatizado. No ocurre esto en ninguna otra parte del país. O es cooperativa o es estatal. Sobre el rol del Estado en las empresas que tienen que ver con los servicios públicos, sobre lo que propone la oposición hoy de cara a 2023 con elecciones presidenciales, sobre esto de aerolíneas tienen que cerrar, los medios públicos tienen que cerrar. ¿Qué se hace con Edesur? ¿Cuál es la respuesta que da hoy por hoy un precandidato a presidente como Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich? Sobre Edesur puntualmente. Tampoco se sabe muy bien qué hará el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, todas estas preguntas vamos a charlarlas con Mariana Gené y con Gabriel Momaro, autores del libro El sueño intacto de la centroderecha. Y atención, porque no vienen solamente por escribir en este libro, vienen porque conocen muy bien cómo se organiza la centroderecha en nuestro país, que gobernó y, como dice la bajada de su título, fracasó, pero hoy tiene chances de volver a ser gobierno dentro de un par de meses. Entre muchos otros abordajes posibles, hay algo que plantean Momaro y Gené, y es el techo de lo que se puede decir y lo que se puede hacer desde la derecha, evidentemente se subió. Lo estamos viendo permanentemente. Hoy prometen lo que en la elección del 2015 negaban, pero después intentaron hacer. Ahora, eso tiene un espejo, que es, da la sensación que la agenda del progresismo, que ese techo de lo que el progresismo, la centroizquierda puede hacer, bajó. Es decir, se amplió lo que por derecha se puede decir y hacer, pero el progresismo parece como muy quedado en términos de lo que puede soñar como transformador desde esa mirada del mundo o con un modelo contrapuesto. Bueno, esto también lo vamos a charlar, por supuesto, con Artemio, con Mario y con Gabriela. Varias cosas para este rato libre de discusión. ¿Cómo impactó en el gobierno el dato de inflación y cómo impactó en los gremios? ¿Cuál va a ser la respuesta de los gremios respecto a ese dato? Gaby Granata trae ese material. Y Artemio nos va a mostrar en qué momento, cuál fue el evento determinante para que tengamos estos niveles de inflación que da la sensación el gobierno, con todo lo que puso arriba de la mesa, no alcanza. Y respecto de lo que podría llegar a ser un eventual gobierno de Juntos por el Cambio, volviendo a la charla con Gené y Momaro, hoy Mario escribe en Página 12 algo que me parece fundamental tratar de entender. ¿Qué piensa el establishment de esos dos modelos que hoy se ponen en juego? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a mover? Sabemos que es determinante, por ejemplo, en el dinero que se pone en las campañas, cómo se financian las campañas, bueno, cómo inclinan la balanza en la opinión, cómo van generando una idea. Va a ser muy interesante esa mesa también. Y claro, hay un sector muy importante que se pone en juego en cada elección en la Argentina, que son las juventudes. Flor Alcaraz preparó un informe muy, pero muy bueno. Vamos a charlar sobre eso. Cómo la política y cómo cada modelo que está en juego busca o está tratando de interpelar, si es que lo hace, y si lo hace efectivamente, a las juventudes, centennials y millennials. Después le contamos de qué se trata. La cosa es que millennial es juventud, porque yo soy millennial. Sí. Tengo 33 ya. Bueno, sería tan como juventud, digamos, que no encajo. El piso de millennials. Claro, los que están un poquito más abajo. Vos estás por egresar. Ya estoy, casi me jubilo ya de millennial. Vamos a la mesa con nuestros compañeros y con los invitados que ya están por acá. ¿Cómo están todos y todas? Claro, millennial es un término que parece de gente tan joven que no lo es tanto, ¿no? Me parece. ¿Qué es? ¿Desde los de 85 arranca millennial por ahí, no? Los estudiosos del tema. Es un término más marketinero que académico, pero sí, creo que es 82 o 85. Claro, ya gente grande, gente adulta que tiene que empezar a madurar. Bueno. Vamos a lo que nos compete, diríamos. Sí, arranquemos modo charla. Dale. Nos vamos sumando para ganar tiempo. Interesantísimo el libro, plantean un problema muy claro. ¿Qué pasa con la centroderecha? Si fracasó, pero vuelve a entusiasmarse. Mi primera pregunta es, ¿por qué dicen que Juntos por el Cambio es centroderecha? Bueno, y no derecha propiamente dicha, esa es la pregunta. Es una de las preguntas que más nos hacen, te diría. Nada original, Caruso, muy bien. No, te digo Invitados 1, Caruso 0. No, para nada. Es como...
una buena pregunta, muy recurrente, quería decir. Y básicamente lo que nosotros quisimos dar cuenta con el título Centro-Derecha es de la idea de que sin duda el núcleo dominante de la coalición es el PRO, que es un partido conservador, de derecha, como lo querramos llamar, bastante nítido, sobre todo más en la última época. Uno puede decir que es un partido que nace con una impronta conservadora, que se va moldeando y moderando y buscando el centro, y que después de haber gobernado o durante su gobierno vuelve a correrse hacia la derecha más nítidamente y más ideológicamente. Sin embargo, la coalición como tal tiene otros socios, tiene otros componentes y tiene siempre la tensión de, yo diría, en los últimos años de contentar a su electorado núcleo, que cada vez es más definido ideológicamente, sin perder el centro, sin perder ese lugar en el que todavía tienen que pescar buena parte de los votos que les sirven para ser mayoría. Tienen que pescar, y esa me parece un poco la pregunta, ¿no? Porque si uno compara de entrada solamente las promesas electorales de 2015 y las de 2023, es como, bueno, no solamente te metí quinta yendo a la derecha, sino que te digo, es verdad, fui un tibio, estuve mal, ese fue mi error, digo, la moderación y ser un poco centro fue mi error en un punto. Uno podría decir, por un lado, no hay duda, en el libro lo trabajamos mucho, que es 2015 a 2023 el escenario cambió de forma muy notable, ¿no? Digamos, lo que podía decirse en ese momento y lo que no, y de esa manera, ¿no? La campaña electoral de Macri en 2015 tenía unas consignas amplias y vagas como, ¿no? Pobreza cero, unir a los argentinos, lucha contra el narcotráfico, y era muy poco claro un programa económico, mientras que ahora Macri es mucho más agresivo en un programa económico de derecha y en decir, ¿no? La autocrítica esta de la que vos hablabas, ¿no? Ahora vamos a ir más rápido. Claro, lo mismo pero más rápido. Exacto. Y sin duda, ¿no? La aparición de derechas radicales, de derechas más a la derecha que el PRO y que Cambiemos, hacen, digamos, hacen que ese discurso sea mucho más audible. No obstante, dentro de la coalición todavía es una discusión cuánto eso sirve para ganar elecciones y sirve después también para gobernar, cuánto, digamos, un discurso más moderado, con cierta moderación, ¿no? Una propuesta que siga haciendo guiños importantes al centro, también es importante para muchos de ellos y todavía está por verse cuáles de las posibilidades. Pero ustedes ven como escenario posible que sea una estrategia de campaña, pero después en una eventual gestión bajen 3 o 4 cambios. Bueno, está un poco, yo creo que eso es un poco la disputa interna y es un poco el antagonismo entre diagnósticos y estrategias políticas actualmente. Hay quienes dicen, nuestros votantes piden sangre, nuestros votantes piden definición, tenemos que jugar claramente ahí, además para no perder una parte de los votos que se están yendo por derecha, y luego, si ganamos, después negociamos, pero desde una relación de fuerzas favorable. Y están quienes dicen, al contrario, así no ganamos nunca, o aún si ganamos después es muy complicado gobernar, tenemos que buscar el consenso más de centro-derecha o del centro hacia la derecha y aislar, si se quiere, lo que ellos consideran es una minoría intensa, que es el centro-izquierda, digamos, o algo así, o el kirchnerismo, digamos, como núcleo de la coalición Frente de Todos. Me parece que eso es lo que está en juego ahora, es lo que están discutiendo ahora. O sea, hay una interna dentro de este Hay una interna conceptual. Ahora, Gabriel, una pregunta, Sí. bueno, obviamente también va para Mariana, pero si vos analizás desde AMLO hasta la última de Lula, una sola conclusión podemos sacar, siendo que son especificidades muy notorias. El centro político ha desaparecido. Entonces, ¿qué es esa discusión y quién encarna la discusión dentro de la oposición de que efectivamente hay que tomar el centro para construir? Porque eso siempre fue una discusión en Argentina, es histórica, pero mi percepción es que se construye desde los núcleos hacia el centro y no tomar el centro e ir hacia los núcleos porque, bueno, perdés tus propios referentes. ¿Es el radicalismo perdiendo lugar o no? Claro, y producís estos efectos. ¿No? No tenés a quién representar, pero la pregunta específica es, ¿qué entidad tiene esa discusión, siendo que los hechos son tan incontrastables de que el centro político, por lo menos en la región, yo creo que a nivel internacional podríamos discutirlo, pero no me atrevo a tanto porque me falta conocimiento específico, ha desaparecido? Es un gran punto, no sé qué piensa Mariana, pero voy a decir algo breve. Es un gran punto. Yo diría que para las elecciones, tu análisis creo que es el que se acerca más a lo que sucede, que es que
Claramente, inclusive, como decía Mariana antes, los votantes de Juntos por el Cambio se parecen más a sus líderes que lo que se parecían en 2015. En 2015, el discurso de Macri era un discurso lavado, difuso, también porque sus votantes estaban todavía conformándose como electorado. Hoy en día, y hay buenos estudios que muestran eso, se parecen más, piden más cosas, digamos, demandan cosas más parecidas a lo que le ofrecen programáticamente sus candidatos. Ahora, el problema y la diferencia grande que creo que tiene Argentina con México, con Brasil, para tomar tus casos, es que en Argentina las economías políticas de las coaliciones fallaron, de ambas coaliciones. Claro. De ambas coaliciones. Uno puede decir, en México, digamos, gana AMLO, hay un gran revuelo, pero AMLO pacta con las élites muy pronto y no hay una gran transformación económica, no hay un gran giro en las políticas económicas respecto de lo que venía pasando antes de AMLO. En Brasil, uno puede decir Bolsonaro amagó a un cambio un poquito más fuerte. Finalmente, los cambios más fuertes se dan en otro tipo de políticas que son las que alimentan a sus bases, ¿no? Lo social podría ser, política cultural, los derechos. Moral, género. Claro. Bueno, continuó el proceso de desindustrialización de Brasil, que es galopante. Claro. Es uno de los fenómenos que tiene que enfrentar Lula ahora y que le ha cambiado incluso la base electoral. Claro. No es solo Continuó, Bolsonaro, ¿no? es un proceso de Exactamente. larga Continuó, data. exacto. Pero lo profundizó. Sin duda, pero uno puede decir, es muy probable que digamos, uno de los problemas que haya también en Argentina es que las dos coaliciones hasta ahora, en los últimos gobiernos, tuvieron grandes problemas para construir bases sólidas de apoyo para sus políticas, para su programa económico. Entonces, ahí hay un tema complejo que es cómo contentás al mismo tiempo a tu electorado que te pide una definición ideológica más nítida, inclusive que está muy fuertemente asentado en esta idea de la polarización afectiva, que es hay que ir contra el otro, que es el malo, que es el responsable de todo, y al mismo tiempo cómo hacer para construir consensos políticos para que no te vuelva a pasar lo que te pasó en los 4 años de gobierno. ¿Cómo haces para ir de 35 puntos a 45? Sí, o a un apoyo, yo diría ya, hablamos ahora más de la economía política y de las coaliciones sociales, digamos, ¿no? De cómo conseguís apoyo en las mediaciones que hacen en las élites económicas, en los sindicatos, en las élites políticas. Digo, ¿cómo haces para que con eso construyas algo que te dé base sólida para gobernar? Mario. Yo diría... Mario leyó el libro, yo quiero decir. Mario hace también la tarea siempre. Gabriel lo sabe. Ambos. Digo, 2, 3 cosas, me parece. A veces, observaciones, casi en el margen o en el borde. Primera cuestión. Yo creo que en este momento, Juntos por el Cambio, es una coalición de derecha en su oferta política, inclusive en lo que hizo en el gobierno. Y que creo que se subestiman los ingredientes en muchas consideraciones, en muchas conversaciones, los ingredientes que tiene culturales, represivos, en materia de derechos humanos. Es decir, en materia de derechos humanos. ¿Se subestiman en qué sentido? En que se habla de que, por ejemplo, que Rey Larreta es un represor. Patricia Bullrich mandó matar gente en la Patagonia. Eso lo hizo cuando hacía las cosas despacio. Gerardo Morales, que es un radical moderado, encarceló a Milagro Sala a los 5 minutos sin tener abierta una causa. Entonces, eso es lo que van a hacer, también van a hacer eso más rápido. O sea, ellos dicen, digo, no es que yo diga que lo van a hacer más rápido. Después uno puede pensar lo que dice Gabriel, hay gente atinada que me dice, bueno, van a llegar, se van a encontrar con una realidad determinada, la Argentina es una sociedad resistente y se le ocurre hacerlo, aún lo mismo que la otra vez le va a costar mucho, puede ser. Dicen que van a hacer una reforma laboral en 15 minutos. Esa es la parte, digamos, social también. Hay una visión social, cultural, la DEA, las Fuerzas Armadas entrando en los barrios, o sea, ahí es una fuerza derecha constituida. Segunda cuestión de contexto, que lo dijeron Marina y Gabriel, el mundo se desplazó a la derecha. O sea, de 2015 hasta ahora hubo un desplazamiento, más allá de los resultados electorales, que inclusive yo discutiría un poquito, por ejemplo, a mí me parece que el Lula que ganó esta elección es más de centro que el Lula que ganó en 2003. Sí, claro. Y mucho más del que ganó. Bueno, perdón, su contrincante no es su compañero de fórmula. Claro, ¿no? Ver, o sea, porque no es rápido. que él sea más de centro. Claro. Hizo un planteo más de centro en parte para ganar. Yo creo que Lula, digo, estoy a favor de todo lo que hagan, aunque sean goles en contra. Pero más allá de eso, creo que hay algo. Hay un desplazamiento del mundo a derecha. Ernesto Semán lo plantea muy bien, ¿no? O sea, la polarización que existe se ha desplazado mucho a derecha y se ha derechizado
simplificando, aún los centros y las izquierdas. Añado, casi como cuestión de gusto mío, a mí me fastidia mucho que los que son de derecha en España se llamen de derechas. Que los que son de derecha en Estados Unidos, como Donald Trump, digan orgullosamente que son de derecha. Y que los de derecha en la Argentina digan que son republicanos. Me rompe. Digo, no, me rompe y me subleva. Digo, incluso yo digo más. Ese Elisa Carrió, que es un personaje fluctuante y qué sé yo, no ha tenido posturas serias contra temas de derecha en materias culturales, sociales y de derechos humanos que tuvo el gobierno anterior. Se ha discutido si este va a tal lado, si este va a tal otro, y en todo caso se pone en bar del narcotráfico, digamos, o sea, se pone, no sé, como un agente de Bullrich revisando el territorio de Santa Fe. Pero entonces, y es verdad que vos decís que en Argentina nadie se considera de derecha, ¿no? Incluso cuando le dicen a Milei que es extrema derecha, como que hasta se sorprende un poco. ¿Por qué pasa eso? Eso pasó históricamente en la Argentina durante mucho tiempo, ¿no? Porque, de hecho, los dos partidos, ¿no? En la larga historia bipartidista de Argentina, el peronismo y el radicalismo, los dos tenían en su seno expresiones más progresistas, expresiones más conservadoras, digamos, pero eran partidos que captaban muy bien también el centro, aunque tenían una sociología política del voto que los repartía en cierto sentido en ciertas clases sociales. También es cierto que no podían ser partidos que podrían caracterizarse como un todo, como de izquierda o como de derecha, si bien tuvieron distintos momentos a lo largo del tiempo, ¿no? Por supuesto no es lo mismo el peronismo menemista que el peronismo kirchnerista, pero en su seno anidaban distintas cosas. Mucho más tarde el PRO, por eso fue también una excepción, digamos, en la historia argentina, solo que hasta hace poco era un partido provincial, un partido local, y recién después pudo como empezar a crecer, se planteó como un partido que al principio se pensaba como posideológico, es verdad esto que dice Mario, ¿no? No quería, ¿no? Decía, la izquierda y la derecha son cosas viejas, ¿no? Son cosas, categorías del siglo XX, ya no las vamos a tratar, y ahora vemos a un Macri más ideológico, una Patricia Bullrich, ¿no? Más parada en un discurso más, yo diría más abiertamente derecha, también porque la identificación con la derecha sí cambió. Ahora sí hay jóvenes que se identifican con la derecha, ahora sí hay como una autoidentificación, un llamarse de derecha que antes era muy, muy raro, a diferencia de lo que pasaba, sí, no solo en España, sino también en Chile, en Colombia, en Brasil incluso, ¿no? Hay algo de esa sociedad que está cambiando y sin duda algunos de los temas a los que aludió Mario antes, ¿no? Como el de la seguridad, por ejemplo, es un tema en el que se están apoyando muy fuertemente y en el cual yo diría que el centro, del centro para la izquierda, si tomamos la metáfora del centro para la derecha, del centro para la izquierda, tiene mucha más dificultad para llegar con un discurso más claro y en un momento en el que esa parece ser una demanda y en el que ese parece ser uno de los problemas que quizá probablemente organice también la próxima elección. Quería introducir un poco el tema económico, porque antes estaban planteando el tema de las diferencias dentro de las coaliciones, cuando antes Artemio decía no, ¿dónde está el centro? Si vos mirás cualquiera de las dos grandes coaliciones, la de oficialismo o la de oposición, encontrás un montón de diferencias internas. Entonces, ¿qué es? ¿Más estatismo, más mercado interno, como plantea el kirchnerismo dentro del Frente de Todos? ¿Más moderado, como plantea Alberto? ¿Más cerca del Fondo Monetario, como plantea Sergio Massa? Con menor graduación, en Juntos por el Cambio también lo tenés. Entonces creo que también eso aporta un poco a la confusión general respecto del contenido ideológico. Y para enganchar esto, a mí me da la impresión, y quería conocerlo de ustedes, que Juntos por el Cambio, no sé si era una característica de las coaliciones de derecha o extroderecha, una vez que terminan sus disputas internas, se agrupan, se aglutinan. Y el Frente de Todos da la impresión de que cuando terminan sus disputas internas, se dispersan. Yo diría, bueno, sobre el tema de la economía es un gran tema. A mí los datos con los que contamos muestran que la sociedad argentina se corrió a la derecha en materia de seguridad. Sin duda es un gran tema que favorece el crecimiento de las posiciones autoritarias de derecha y de centroderecha, y en el que el progresismo siempre está incómodo porque no tiene política clara, no tiene decisiones claras, no tiene propuestas
uno puede pensar que todo el discurso progresista que fue muy fuerte en la Argentina entre los 90 y los 2000, hoy está en crisis en temas vinculados con la seguridad. En parte por eso se terceriza a veces digamos, la seguridad a autoridades públicas conservadoras, digo, dentro del propio... Bueno, Bernie es como una tercerización, Exacto. ¿no? Exactamente. Dentro del Frente de Todos. Y tantas veces se dijo que se lo iba a sacar y sigue estando ahí desde el inicio del gobierno de Kicillof. Hay un gran tema, yo creo que con la seguridad sin duda, hay un gran tema que es el descontento y la bronca que está hoy del lado más de la extrema derecha. Yo creo que eso es lo que capta más Milei, por eso Milei tampoco se dice derecha, porque su votante, él se da cuenta que su votante es menos ideológico de lo que a él le gustaría. Su votante, por supuesto, tiene un núcleo libertario que lee a la escuela austríaca, pero son poquitos, para decirlo rápido, ¿no? Claro. O sea, los más son gente enojada, muy enojada, y quizás Milei, como ninguno, performa, ahí vemos una imagen, con su cuerpo performa el enojo. Sí, es un la odio, bronca. te diría ya, no más que un enojo. Pasa al enojo. Bronca, como lo queramos llamar, como nadie lo hace. Y eso creo que genera problemas para el Frente de Todos y para Juntos por el Cambio, para ambas coaliciones, porque ambas coaliciones son hoy el establishment político y ahí tienen como un problema ahí. Entonces digo, pero en otros temas, en temas de economía, en temas de agenda cultural y moral, la sociedad está bastante en el centro. Yo creo que ahí sí hay un centro, no creo que haya consensos. Por ejemplo, antiplanes sigue siendo un tema muy divisivo, tema impuestos sigue siendo un tema muy divisivo, y la agenda cultural, fíjense los problemas que tiene Milei para hacer la voz, como en Brasil, digamos, más del conservadurismo cultural, porque es un tema que claramente hay grandes consensos sociales, inclusive hicimos un estudio el año pasado, quienes dicen, estoy a favor de la pena de muerte, estoy a favor del derecho al aborto, y la misma persona puede decir ambas cosas, ¿no? Entonces, digo, la agenda cultural claramente es una agenda corrida hacia la izquierda. Digo, para que... ¿Hacia la izquierda? Bueno, hacia el progresismo, hacia el del centro. Digo, hay consensos ahí bastante progresistas. Entonces, por ejemplo, si se debatiese la ley de eutanasia o derecho a morir, no sé exactamente el nombre que tiene, sería algo como el aborto. Estaría dividido. Probablemente. Digo porque sería una próxima discusión. Atravesaría horizontalmente a diversas identidades, no cabe ninguna duda. Mi pregunta es esta. Para ambos, obviamente. Señalaste que la sociedad está en el centro en términos económicos. Sin embargo, un dato fáctico, en 2021 hubo elecciones, el gobierno tuvo el resultado que tuvo, perdió 4 millones de votos, sin que esto supusiera que creciera la coalición conservadora, que no creció. La gente no votó opciones menores. Hubo dos interpretaciones, una la oficial, en cabeza del presidente, que fue por kirchnerizarse, correrse a los márgenes, que en realidad perdió el centro. La otra es que socioeconómicamente las respuestas fueron insatisfactorias para la base que había acompañado en 2019 y se vio defraudada en 2021. No pareciera ser que ese sector de la sociedad esté buscando una política económica de centro, sino repetir, en el sentido no literario, sino reiterar los logros en términos de movilidad social ascendente, lo que normalmente ya es consenso para un sector importante de la sociedad, que efectivamente había acontecido durante el gobierno kirchnerista 2003-2015, que fue lo que posibilitó para mí el triunfo del 2019 y no se satisfizo en el periodo 2019-2021. Entonces, la pregunta es, ¿por qué crees que la sociedad busca el centro a la hora de definir preferencias en términos económicos? Mariana. Sí, te la tomo un segundo y te dejo después, Gaby. Yo diría que las elecciones de 2021 son un muy buen ejemplo, ¿no?, de cómo tenemos ahora una competencia estructurada en torno a dos coaliciones que ahora sí son más nítidas, ¿no?, programáticamente, en términos ideológicos, cada una va del centro hacia los respectivos polos, digamos, y que creo que lo que Gabriel decía es que ese no consenso de derecha en términos económicos, lo que significa es que no la sola existencia de Milei o del crecimiento de ese voto
enojado, frustrado, con muchas demandas no satisfechas, no supone, ¿no?, una adhesión a un credo neoliberal o algo por el estilo, no supone que exista una vía libre para grandes reformas, ¿no?, para esa reforma laboral de la que hablaba Mario. O sea, no supone un fanatismo de los años 90. No, exacto, o sea, quiero decir, sobre todo hasta que, digamos, hasta que se armen coaliciones sociales que los puedan sostener, hasta que haya resultados que contribuyan a que eso sea deseable y sea, aunque sean resultados de corto plazo, quiero decir, ¿no? Digamos, hasta que alguien le dé como el visto bueno a ese tipo de políticas. Mientras tanto, el ejemplo de 2021 es muy bueno, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que esos votantes cambian identitariamente en 2 años? No, significa que en 2019, ¿no?, habían visto el fracaso, la mala performance del gobierno de Macri y creyeron, confiaron en la promesa electoral del Frente de Todos, y 2 años más tarde, por supuesto, los actores políticos van a tener sus justificaciones, sus razones, vamos, pero 2 años más tarde parte de esa promesa de estar mejor no estaba cumplida, y en ese caso el hecho de que haya 2 coaliciones fuertes hace que tengan, ¿no?, el modo de castigar a los oficialismos, el modo de ir hacia otro lugar. No necesariamente que se hayan corrido a la derecha en términos de la intervención estatal, en términos del programa económico. Pero Mariana, perdón, porque digo, ahí hay como 2 niveles, ¿no? Sí. Porque hay una cosa muy puntual, por ejemplo, lo estamos viendo ahora y con el informe inicial donde Pablo tuvo ahí su tarea destacada con el tema de Edesur. Es una empresa privada. Digo, y las protestas son contra una empresa privada y nadie está discutiendo ahora en forma negativa si el gobierno decide estatizarlo. No, pero atención, nadie de Juntos por el Cambio dijo que eso era una opción también, ¿eh? No. Donde Bien, se lo pero denuncia tampoco públicamente, pero no salen a decir... Sí, Estoy hablando yo no de la escucho idea a la gente general. en la calle tampoco diciendo que la estatizan. La ¿Qué gente decís? por la Hagan calle algo. está Funcione. pateando. Hagan algo. Impresión general a mí sobre las políticas económicas muy rústica, muy primaria, que yo. Resultado, la gente pide resultados y no, o sea, objetivos y no instrumentos. O sea, es decir, la gente no está en disconforme con el IFE, con no IFE, con coso, con otro. O sea, castigó a los gobiernos porque gano menos guita, porque hay inflación. Es un voto práctico, no ideológico. Y qué sé yo. Quiero decir, no, a mí me parece que en este momento, sobre todo después de varios años de desempeños flojos, de 2 gobiernos diferentes, la gente pide, bueno, que baje la inflación. No pide tanto decir que haya, es decir, yo no creo que haya, que pudieran haber en Argentina movilizaciones contra los precios justos ni a favor de los precios justos. Claro. A nadie le importa, o sea, si los precios justos consiguen bajar la cadena, está todo bien. Y si la canasta familiar o digamos, el índice del changuito, como decía Hugo Moyano, te da mal, la gente sencillamente se enfadaba. Y otra cuestión que también me parece que subyace en todo esto, y referido al 2021 y más en general, de nuevo, para mí ver la gente la gente vota en buena medida por factores económicos, pero no solamente. 2021 fue la salida de la pandemia, un momento espantoso para todo el oficialismo, y el peronismo no gana una elección de medio término en el año 2009. Ahora, Perdón, Estás 2005. Vos estás Pero- relativizando lo que esa elección puede significar en no la de sé, octubre. Todo análisis electoral es relativo y condicionante. Yo lo que quiero decir es las elecciones de medio término han sido muy adversas para el peronismo en general de 2005. Las PASO, agrego, como INSE, cosa que vamos a hablar, las PASO fueron un error táctico de Néstor Kirchner en su momento, a los efectos de los resultados que obtuvieron. También midiéndolo no por su voluntad, por su lógica, sino por los resultados, las elecciones de medio término han sido muy adversas para el peronismo desde de 2005, cuando ganó Cristina, en adelante perdió todita. A ver, Está bien, perdón, que está bien que nadie va a salir a hacer una manifestación por precios justos, porque aparte Claro. es un componente y no es de control inflacionario. Precios justos Claro. es una herramienta muy Digo- marginal. digo pero hay precios un tema, justos, sí, sí, ¿cómo? pero por Pero es ejemplo... finita esa lectura porque se evalúa Bueno, como un instrumento que Pero logra ahí darle está pelea a la donde, inflación. digo, a mí me parece que hay que hacer una división también entre el sentido común y el rol de los dirigentes. Entonces, si los dirigentes no pueden instalar, por ejemplo, el tema de por qué se llega a una situación como la que se llega ahora de Edesur y discutir el tema del rol del Estado en los servicios públicos. Falta pedagogía política, de hecho, decís. digo, las estatizaciones estuvieron centradas en 2 o 3 núcleos muy fuertes, ¿no? Comunicaciones, energía, transporte. Digo, son como los 3 núcleos fuertes. Y planes sociales, digo, ¿desde dónde discutimos planes sociales? ¿Quién aumentó la cantidad de planes sociales? Mauricio Macri, cuando empieza la economía a hundirse e incluso amplía la AUH. El que amplió la AUH fue Mauricio Macri. Entonces,
a eso me refería yo con que están cruzados, están tomando las agendas, pero no está muy claro cuál es el espectro económico, que es el que me interesaba abordar, respecto de esta cuestión ideológica, y creo que también genera una confusión en el electorado, que, como dice Mario, lo que quiere es resultados, no te está pidiendo el decálogo de lo que era antes la plataforma, que no existen más, ¿no? Las plataformas de sí, es obligatoria. Siempre hay obligación. Pero la obligación de presentarla en los juegos electorales. Continuidad, estamos cerrando la charla. Nos quedaríamos un rato largo más, te digo. Vamos a meter, me quedo con la idea de votos pragmáticos y no tan ideológicos, y ahí se da esa mezcla, sobre todo en ese tercio fluctuante del que siempre se habla y que define una elección. Ahora, dentro de a quién se le habla, están las juventudes. Inmediatamente nos vamos a meter en el tema. ¿Cómo están viendo la interpelación de la política o todo esto mismo que estamos hablando respecto de las juventudes? Las juventudes son claramente el sector etario que más sufrió 6 años mínimo, digámoslo, más o menos 6 años de crecimiento económico o crecimiento muy bajo, inflación altísima, crecimiento de la pobreza, crecimiento de la desigualdad y crecimiento de la precarización del empleo, porque los momentos en los que hubo crecimiento del empleo fue, digamos, todo vía empleo precario. Entonces, esas son las personas que están entrando al mundo adulto, entrando al mundo laboral, y las puertas se les cierran, ¿no? Se les cierran todas las puertas, o las que se les abren son muy poco atractivas. Es muy difícil pensar que esas personas hoy en día puedan abrazar entusiasta y masivamente las ofertas de las dos coaliciones políticas principales, que son las dos que le cerraron las puertas, o que ellos creen, por lo menos, que son las responsables de haberle cerrado las puertas de ese modo. Me parece que ese es el punto de partida de cualquier lectura sobre las juventudes. Luego hay otros problemas como la seguridad, que son problemas muy estructurales, digamos, del país, y que afectan sobre todo a las juventudes, y es muy probable que la ruptura de la juventud con la coalición progresista, con el kirchnerismo, con el Frente de Todos, haya dejado entrar en cuadres autoritarios o punitivos a la juventud más fuertemente que en otro contexto. Y luego hay un problema como esta ruptura con las coaliciones fue por ahora capturada en parte por los discursos de la bronca y de, como decíamos antes, los que dicen rompamos todos. Cada vez que una persona se encuentra con puertas cerradas, se acerca más a la idea de rompamos todo. Yo no creo que, por ejemplo, que haya una postura mayoritaria a favor de cerrar el Banco Central de los votantes, digamos, de Milei. No creo, pero es muy atractiva la idea de rompamos todo, que encarnan ese tipo de cosas. ¿Quién escribió el libro La rebeldía se volvió derecha? Stefanoni. Ahí está, lo quería nombrar porque ese libro apareció y todo el mundo fue como, ¡apa! Bueno, tenemos un informe a continuación sobre justamente juventudes y política. Gracias a los dos, un placer. Seguramente los volvemos a invitar de acá a octubre para seguir charlando a ver cómo evoluciona todo. Mariana, aparte, fue al mismo colegio que yo. Somos las únicas 2 personas que hablan en televisión. Y fueron al mismo colegio porque es un colegio muy particular. Así que cada vez que venga Mariana yo lo voy a decir. Es el dato Lucila. El dato Lucila que yo tengo que tirar. Si fuese hincha Huracán lo diría, lamentablemente no lo es. Gracias a los dos. O si las tías fueran amigas, por ejemplo, ¿no? Otro dato Lucila. Nos pasó también, ¿no? De que me digan, vos amigo de o fulano. Vecinas. Bueno, vemos el informe y hablamos con Flor Alcaraz y una invitada. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que modifica el Código Electoral y habilita el voto optativo para los jóvenes entre los 16 y 18 años. Este año se cumplen 10 años de la implementación del voto joven. A diferencia de ese momento de total efervescencia, hoy los sondeos y las encuestas hablan de despolitización y de apatía. No me entusiasma mucho votar este año. No se me hace la gran cosa para mí. Supimos en un momento construir una épica que hoy no la estamos pudiendo recrear. Una épica que convocaba a las juventudes a la militancia, convocaba a las juventudes a soñar. Un grupito, unas chicas de una agrupación política muy chiquita. Si les pregunto, bienvenido. ¿Y vos cuántos años tenés? Le digo. 14 años, me dice. 14 años, le digo. ¿Y en qué? En segundo año estoy. Y milito, me dice. Muchas veces los partidos políticos en nuestras estructuras tradicionales no logramos entender esa nueva organización de la sociedad. Siento que sí hay algunos ciertos políticos que sí le hablan a los jóvenes, pero otros que solamente lo hacen para ganar votos. Claramente los pibes estamos cansados, digamos, de que se nos llamen para una foto, para una cuestión estética, y en realidad queremos cuestiones mucho más profundas. Primero que entendemos que con hambre no se puede estudiar,
Por ende, exigimos viandas en cantidad para todos los alumnos. No hay nada más político que discutir nuestros derechos. Miro mucho la tele con mi papá, entonces tenemos distintos puntos de vista. Yo creo que la política es un espacio de transformación y que en la actualidad es muy importante seguir sosteniendo la transformación de este país. Pero alguien tiene que ir a laburar, porque si en este país son todos políticos, estamos fritos. Alguien tiene que ir a laburar. Dieron a entender, Edu, que vos, digamos, como que los usás a los pibes, ¿no? Así es, más o menos. En el sentido de, digamos, bastardear, si se quiere decir de alguna manera, a la hora de hacer periodismo. Así que me querés enseñar a hacer periodismo. ¿En serio vos sabés? Eso es lenguaje inclusivo, ayúdame. Sí. No entiendo yo yo hablo castellano. Mira, persecución, las dos con C. ¿Yo estoy viendo bien o me faltan los lentes? Sería interesante que empiecen a saber cómo se escribe persecución. La verdad es como que no tengo un punto bien definido qué partido podría votar. Poder tener dirigentes que se animen mucho más a enfrentarse al poder real. Me parece que hay una búsqueda, por implantar nuevamente de alguna manera el miedo, que eso también hace a que a generar este desencanto o a no atreverse. Siempre en la mesa hablamos de política, de lo que sucede en el país, de la historia, de la dictadura, de todo prácticamente. La política es una herramienta de transformación y que la principal herramienta que tenemos en nuestras manos es la posibilidad de sentarnos a discutir en una mesa, y eso es la democracia que nosotros tenemos que reconstruir como generación. Es importante poder reforzar ahí no solo la importancia del rol del Estado, sino también la necesidad de poder construir, digamos, respuestas más colectivas frente a eso. Entonces me viene, si están preguntando quiénes son los míos o si yo, siempre conviene, menos parla y más de 100, quieren que baja que no. Tengo una zapa returra y este piquetón que me queda pintado, el brillo llevo conmigo hasta si lo tengo quitado. Bancamos un no soy David ni quedan pintados. Es importante que en cada espacio donde se habla de estos temas estén las voces de los pibis representadas en primera persona. Representan el 40% del padrón electoral. Los políticos tradicionales, ¿qué están haciendo para captar el voto de centennials y millennials? Estamos con Flor Alcaraz, nuestra compañera, que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo va, Flor? ¿Cómo va? Recién al comienzo del programa preguntabas cómo se mide el voto joven, ¿no? Porque a ver si entramos, yo siempre estoy preocupada, a ver si entro. Ya no entro. ¿Hasta qué edad es voto joven? Antes la presento a Yelén Sí. López, directora de Juventudes de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Yelén, por haber venido. Es de 16 a 35. Así que vos entro. entrás. Sí. Estás dentro del voto, de la mirada más amplia. Seguramente me va a acá yo no entro. A mí no me incluye. Tenemos acá una representante del voto joven, así que te está en la terraza, digamos, ¿no? Está en la terraza. A punto de irme, ¿no? Ya. Sí, y un poco la preocupación de las encuestas y los sondeos que fueron apareciendo en los últimos tiempos es que aparece esto de la apatía, de la despolitización, que ningún candidato o candidata supera el 35% de la imagen positiva para los jóvenes, para este grupo etario, y es un piso muy bajo. Y también aparece esto que venían conversando también en la mesa anteriormente, que los partidos más libertarios, más conservadores, también están atrayendo parte de esos votos que en 2019 fueron para el Frente de Todos y de Todas, están como captando y también están sacando a Juntos por el Cambio, que son como las tres fuerzas que tienen ahí. Seguro Artemio tiene más datos respecto, sobre todo hay una encuesta de Suban y Córdoba que salió hace poquito que habla de esto, y la preocupación es esto, la apatía y la despolitización, y recién en el informe lo veíamos, salimos a preguntar a una escuela random total, o sea, a la puerta de una escuela, y no estaban muy entusiasmados ni entusiasmadas por la posibilidad de ir a las urnas en este año electoral, y eso es una preocupación. Marca de juventud random. Sí. ¿No? Random. Marca de juventud. Sin duda. En tu próximo editorial, la encuesta de Mario, Suban Córdoba Sí. muestra que efectivamente hay apatía, es la nota, pero que la mayoría de los votos todavía sigue siendo, digamos, preferencialmente oficialista, aunque ha mermado con respecto, a lo que ocurría en el periodo 2003-2015. Las razones son obvias. Pero es que si te toman hasta 35 años, me parece muy amplio para hablar de juventudes, esto lo digo de verdad, no a modo de chiste, porque mi generación fue la generación que era joven de verdad en el año 2011-2012. Claro. Sí. Digo, en ese kirchnerismo recontrapujante, recontrafuerte, post-2008. Entonces, no se puede, creo, comparar por ejemplo, a Yelén o a mi hermano que tiene 22 años con mi realidad que tengo 33, y todos estamos englobados en ese 40%.
A ver, Ayelén, mirada general sobre esto y sobre en el final del bloque anterior decían, bueno, lo que pasa es que hay una experiencia de vida que fueron todas malas noticias y eso de alguna manera desenganchó de la política a las juventudes. Sí, yo, bueno, me presento, soy parte del gobierno de Axel Kicillof, también importante resaltar eso, pues somos muchos pibes y muchas pibas que hoy somos funcionarios jóvenes en la provincia de Buenos Aires y comparto mucho de lo que se vio en el informe de Florencia, lo celebro, pero bueno, por dar un ejemplo, en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, y recién hablábamos con Flor fuera de cámara, voy a arrancar quizás porque quizás del Estado, de las organizaciones políticas, muchas veces se busca como interpelar a las juventudes. Recién lo hablábamos, bueno, venimos de 4 años de neoliberalismo gobernando la Argentina, 2 años de pandemia, esos famosos 6 años que se nombraba recién el compañero que habló antes. Y yo creo que nosotros tenemos que interpretar a las juventudes. Como bien vos decías, no es lo mismo dentro de todo el rango que hay de juventudes, por ejemplo, en términos institucionales, tomamos de 14 a 29 años y no es lo mismo pensar y abordar políticas públicas para los pibes de 14 a 18 años que atraviesan una edad todavía de la escuela secundaria que para los jóvenes más adultos, que muchas veces son mamás y papás jóvenes, por ejemplo. Sí. O que buscan laburo. También. Ahora, yo pienso en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Digo, forzar a ese político o política a parecer canchero en TikTok. O en que en Instagram haga encuestas sobre si te gusta más el pancho o la milanesa. Digo, ¿eso llega a algún lado? Yo en mi opinión creo que no. ¿Es un consumo irónico? No, yo creo que no, porque lo que necesitamos para los pibes y para las pibas, por ejemplo, en el informe de Florencia se mostraban muchas imágenes de Cristina hablando en los famosos patios militantes. Yo tengo 26 años y iba a esos patios militantes de Cristina, y Cristina era muy clara como presidenta y como conductora de un proyecto político en donde invitaba a las juventudes en consignas como la patria es el otro, patria buitres, democracias o corporaciones, que son consignas, banderas que tomaba la militancia joven en ese momento y que también las tomamos hoy en día. Estamos en un año por cumplir 40 años de la democracia y seguimos defendiendo esas consignas como democracia o corporaciones. Algo muy importante que venimos trabajando las juventudes de la provincia de Buenos Aires, por eso contaba lo de las escuelas, es romper la proscripción que se está ejerciendo a nuestra conductora, a esa persona que, como también se mostraba en el informe, en el 2013, si no me equivoco, sancionaba la ley de voto joven, en donde nos invitaban a los pibes y a las pibas de 16, 17 años que teníamos ganas de ir a votar, y no es un derecho que quizás se ganó en marchas masivas en la calle, sino que fue parte de una mirada, de una interpretación de que necesitábamos que más pibes y más pibas se incorporen en la política, e incorporarse en la política también es poder decidir. Ahora, Ayelén, una cosa es hablarle a juventudes que ya están politizadas, por decirlo de alguna manera, o que tienen un vínculo en la política, o que no perdieron el sentido de que la política es la que transforma. Pero la sensación acá es que el desafío es cómo haces para volver a enamorar a las juventudes con la política. Después, los partidos políticos, me imagino, ¿no? Tal cual. Las consignas que vos planteás me da la sensación que son para juventudes que ya están de alguna manera interesadas en la política, ¿o me equivoco? No, sí, comparto mucho lo que decís, porque ese gran desafío que tenemos quienes militamos y quienes somos parte de proyectos políticos, salir a contagiar, salir a explicarles por qué creemos que la política es importante, por qué la militancia es importante para cualquier cosa que querramos transformar en la vida. Y creo en ese sentido que, por ejemplo, nosotros del gobierno de la provincia de Buenos Aires tenemos una responsabilidad enorme. Mi rol es garantizar o trabajar en derechos para las juventudes de la provincia de Buenos Aires. Somos alrededor de 4 millones de pibes y pibas entre 14 y 29 años. Pero, por ejemplo, tengo una pregunta puntual, ¿no? De una acción como, por ejemplo, los viajes de egresados del gobierno de Axel Kicillof. ¿Esa acción llegó a los pibes? Digo, ¿han hablado con se lo interpretaron chicos políticamente, y chicas, claro, de quinto año? ¿Entendieron que ahí había un Estado que con el pibe que no se podía ir de viaje porque el padre y la madre no llegaba a fin de mes, ocupó ese lugar o no? Sí, yo creo que el plus que nosotros tenemos de responsabilidad es organizar y politizar a esas juventudes. No en términos de politizar de que se sumen a militar a un partido político, eso también lo queremos, pero politizar en el sentido de que el Estado es importante para las juventudes y para la sociedad en general. Creo que es el que se encarga de nivelar y igualar derechos
y vos nombraste algo que yo me había nombrado recién para ejemplificar cuando hablamos de interpelar a las juventudes. Yo creo que es un trabajo que nos damos muchas organizaciones y sobre todo el rol de los directores de juventudes de los municipios. Es algo que quizás no se conoce, pero en los municipios de la provincia de Buenos Aires hay áreas de juventudes que trabajan en sentido de difundir esa política, como también difundir que hasta el 31 de marzo está abierta la inscripción del Progresar y que hoy el Progresar es a partir de los 16 y 17 años. Y ahí tengo una pregunta, porque los municipios en la provincia de Buenos Aires tienen distintos colores políticos. Y imagino que hay secretarios o secretarias de esos colores políticos. ¿Cómo se trabaja en la juventud siendo de el radicalismo, el PRO, Juntos por el Cambio, o más camporista, más albertista? ¿Cómo se trabaja ahí? Sí, nos toca trabajar con los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires y algo que venimos trabajando también en algo que nos encomendó el gobernador, que es una ley provincial de juventudes que no tiene la provincia de Buenos Aires, es que de esos 135 municipios solo 99 tienen áreas de juventudes. Podemos decir que más de 30 municipios no están trabajando en interpretar a las juventudes, porque tenemos derechos destinados a las juventudes. Por ejemplo, se lanzó un nuevo programa en la provincia de Buenos Aires, que es el programa Conectar Igualdad Bonaerense, que es un programa que además de garantizar los derechos de trayectorias educativas de los pibes y las pibas y de las nuevas tecnologías de los pibes y las pibas, es una medida de reparación que tenemos de la provincia de Buenos Aires, porque esas compus hoy en día, esas más de 168.000 compus que se están distribuyendo en la provincia de Buenos Aires, es para los pibes y para las pibas que no las recibieron durante el macrismo, porque se recortó el programa de igualdad, se sacó. Ayelen, ¿dónde observas vos que se está produciendo ahora el debate político, no partidario de las juventudes? Porque, digo, yo alejada de los millennials como Lucila y vos y Flor, uno tiende a pensar que a lo mejor se da en los espacios de centros de estudiantes universitarios o del secundario. ¿Hay otros espacios barriales donde se esté discutiendo políticas para la juventud? Sí, ahí te sumo, Gaby, también unas declaraciones que hacía Guado de Pedro ayer que conversábamos fuera de cámara, que dijo que hay que interpelar y llamar a las juventudes, contar las consecuencias del 2001 y dejar de hablar entre nosotros. Esto lo hizo en un plenario de la Martín Fierro. Entonces es una preocupación esto que decía Pablo de cómo traducir en discurso político más allá de los espacios politizados, ¿no? Claro. Sí, a nosotros nos pasa, somos parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, antes era Desarrollo Social, le cambiamos el nombre porque creemos que no es solo un rol de asistencia, sino también de organizar esa comunidad, el concepto de comunidad organizada, Estado y organizaciones y la comunidad en general. Bueno, nosotros trabajamos con muchas organizaciones sociales, muchas organizaciones comunitarias. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama Centros Juveniles, que es un programa de acompañamiento económico a centros comunitarios que no solo se trabaja con los pibes en situación de vulnerabilidad social en el sentido de una merienda, un almuerzo o apoyo escolar, sino que ahí a través de sus cuidadoras y sus educadores populares trabajamos en esto, en la organización, en la politización de que los pibes y las pibas conozcan sus derechos. Y bueno, ese es un universo también por fuera de los partidos políticos o de los centros de estudiantes que nosotros le tenemos una mirada muy puesta, porque también es al pibe a la piba que nosotros también queremos interpretar y acompañar y organizar, porque muchas veces los medios de comunicación, y lo celebro como se mostraba en el informe, muchas veces estamos como en la mirada de el pibe o la piba de los centros o de las grandes ciudades, y nosotros trabajamos mucho con los barrios populares de la provincia de Buenos Aires y aprendemos un montón de cosas. Por ejemplo, recorriendo el interior de la provincia de Buenos Aires, estamos por lanzar el mes que viene un programa de acompañamiento a las residencias estudiantiles, a las casas de los estudiantes, que seguramente muchos pibes y muchas pibas ahí tienen el Progresar, van a una universidad porque migra de su ciudad, porque no tiene una universidad en su ciudad, y bueno, la provincia de Buenos Aires también va a estar acompañando a esos pibes y esas pibas que viven en las residencias estudiantiles, por dar otro ejemplo de abordaje de los pibes y las pibas no politizados, digamos. Ayelen, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Gracias, Flor, también. Bueno, nos vamos a ir al corte. Cuando volvemos tenemos rato libre acá en la mesa para discutir y discutir.
Y después nos vamos a una previa de algo que se va a emitir en la televisión pública a partir de las 10:30 de la noche. Estará Rosario Lufrano y Osvaldo Santoro, presidenta y vicepresidente de RTA, respecto de Francisco, por los 10 años del papado. Así que después del corte, todo eso. Ya venimos. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. Nos vamos a meter bien de lleno en lo que en la semana que pasó, me parece, fueron las dos claves de análisis político. Tiene que ver con el impacto del 6.6 en inflación y las discusiones alrededor del acuerdo con el fondo, si se rediscute o no y cómo. Primero, impacto en el gobierno. Fuerte, fuerte. Impactó. Es interesante esto. Primero, uno puede decir, a la gente común, ¿qué le parece el 6,6? Cree que es poco. Listo. Siempre cree que es poco. No importa. A la gente del común tampoco hace la cuenta de cuánto es. Percibe, digamos, y cree menos en el INDEC de lo que cree en este momento la clase política, los empresarios y demás. El INDEC dice 6,6, todo el mundo se organiza, ¿no? Se verticaliza. Al gobierno le cayó mal porque en el mismo sentido esperaban un índice ligeramente menor, igualmente espantoso, digamos, ¿no? 5,8. No igual, pero parecido espantoso. Pero igual, aparte puso en estado de asamblea las profecías, promesas de Sergio Massa, que para mi gusto, uno lo viene diciendo, en general cometió el error de ponerle número, cifra, una promesa en algo que es muy manejable. Dos, para la población común no necesitaba que a mediados de marzo le dijeran cómo le fue la vida en febrero. La gente sabe de memoria cómo le fue, es muy complicado. En sintonía con esto y juntando otros dos temas, el Fondo Monetario en este momento tan difícil para el gobierno, con la sequía que aparte plantea una cantidad de problemas adicionales que en general agravan las condiciones existentes en materias macro y micro, digamos, en todo sentido, el Fondo Monetario le plantea al gobierno una crítica respecto de la moratoria jubilatoria y le dice que era inesperada y que, bueno, algo así como que hay que ver de atenuar, no repito las palabras, de atenuar el impacto. Ahora el gobierno fiscal. la banca, ¿eh? ¿Cómo? Con esa crítica y todo, el gobierno la bancó. No, el gobierno la sacó y opinión, y no solo opinión mía, y que el gobierno en el futuro para mí tiene jugada única, o sea, no puede hacer otra cosa que sostener la moratoria. En el camino se dijo que podía haber algunas políticas para mirar la pudiencia de los jubilados, si tienen ingresos, si la tarjeta, que yo no sé quién hizo correr esa versión, pero seguro que la hizo correr alguien porque apareció en muchos medios al mismo tiempo. Viste que las fakes no las inventan todas al mismo tiempo. O sea, alguien dijo esto. Eso se hizo con el IFE alguna vez, se hizo con alguna bacana. Con la jubilación no se puede hacer, porque es un derecho social, un derecho adquirido. Bueno, podés sacarle, decirle, vos no te jubilás porque tenés una casa. No existe. Vos no te jubilás porque te compraste un auto porque el año pasado te fuiste a, no sé, a dar la vuelta al mundo. No existe. Y es muy difícil implementar, aparte, por medio, pero aparte es muy antipático y chocante. El gobierno no tiene otra con la jubilación. Y ahí uno se puede poner más audaz y también, bueno, que hablen otros, que yo, para mí se puede poner más audaz, pero con las jubilaciones y para mí en general con la inversión social, el gobierno como condición de supervivencia casi no tiene jugada sino sostenerla, digamos. Es decir, ahora pienso, Gaby, en lo que se dijo en el Ministerio de Economía estos días, porque a mí lo que me contaban en un punto es, bueno, la sequía destruyó cualquier tipo de esperanza. Hace un mes no creíamos que esto podía llegar a ocurrir, cuando vemos que no llueve, bueno, la situación se fue complicando. ¿Qué dicen? Mira, no es solo, bueno, la sequía está por todos lados, no solamente en el campo, digo, pues sequía de dólar, sequía de todo. Me parece que el gobierno todavía tiene como un sostén político porque, sobre todo el Frente de Todos, no tiene otra variante. Entonces, digo, ¿con quién está cerrando? Hay una cosa que creo que lo mencionabas vos antes, Mario, que es cómo juega un poquito el establishment con el Frente de Todos o con Juntos por el Cambio. Me parece que Juntos por el Cambio se sobregiró un poquitito cuando salió con los tapones de punta de hablar de default, de la deuda en pesos, cuando salió la Cunza y compañía a plantear eso. Digo, me parece que ahí es como que hubo una mirada de un parate, no te digo una ruptura, pero por lo menos una toma de distancia. Como que dio un pasito para atrás y empezó a mirar de afuera un poco más. Y eso que los empresarios estaban viendo, sobre todo los que tienen mucha discusión gremial por ramas, una promesa que tienen agendada de que si gana Juntos por el Cambio se va a discutir paritarias por empresa y no por gremios, que eso es lo que también aglutina un poco a la CGT. ¿Eso le prometió Juntos por el Cambio a empresarios?
Eso es lo que están conversando. Epa. La CGT plantea, Es todo un dato, ¿eh? La CGT plantea que si algo los une a ellos, no es tanto estar a pie juntillas con este gobierno, sino que saben que si ganan Juntos por el Cambio, se diluye el poder de las centrales sindicales. No es el amor, sino el espanto, como una siempre. promesa de Sí, reforma es una- laboral y además, déjame decirlo así, la erradicación de los sindicatos. Bueno, eso es parte de una reforma laboral, digamos, porque la reforma laboral tiene, Para hacerla posible, claro. tiene un título Ahora- más amplio y puede tener un montón de ingredientes dentro de esa receta. Gaby, por lo que vos sabés, ¿qué dicen del sindicalismo ante esta posibilidad? Digo, ¿cuál sería la reacción? Porque es lo que planteaba un poco antes Pablo. El plan puede ser uno. Ahora, hay una sociedad, hay una historia que pone un freno. Mira, el sindicalismo está jugando como en dos mesas distintas, ¿no? Digo, o dos partidas simultáneas. El tema de mantener lo que es la paritaria por gremio, que es como se negocia ahora, y a la vez tienen una discusión respecto de el bono o suma fija sí o no, porque también las sumas fijas muchos gremios lo resisten porque te nunca. achata la pirámide de ingresos y te diluye también si el gobierno te da o indica un bono extra, diluye también el poder de negociación de los Sí, líderes pero hasta gremiales. donde entiendo en el gobierno, sin querer decir que el salario es inflacionario, sí te dicen que en dada la situación, vos metés una suma fija y al mes siguiente, por la expectativa, por la especulación, eso se traslada a precio. Sí. Que los empresarios no están dispuestos a bancar esa cifra. A precio no se traslada el consumo. Eso cuando vos tenés un margen No, pero para ellos es un costo. tenés un margen de consumo que no está satisfecho, digo, pero la gente, digo, sobre todo la de menores ingresos, está gastando todos sus ingresos para comer, Sí. digamos. Entonces no es que, digo, vos das 40 lucas más y se va a ir al dólar blue. No, Digamos, no lo dice en hay- ese sentido. El gobierno lo que dice es, vos tenés, el empresario no se va a bancar la suma fija, la va a hacer poner con el precio de lo que vende. Bueno, para eso está el gobierno. Exacto, para para evitar, regular para evitar del que Estado. pase eso. O sea, si dijera eso, yo creo que no lo dice. Esperemos que no lo diga porque sería el ¿Quién? último argumento posible. No, es ¿Te imaginas es uno un de los gobierno argumentos, sí. De todas maneras, hay caída salarial, caída de consumo, efectivamente tenemos un problema de crecimiento económico y todo esto en el marco de 102.5 Cinco anual. Con lo cual, todas las teorías ortodoxas sobre la inflación, yo no voy a dar ninguna porque Y de ajuste fiscal, y, además. y ajuste fiscal, además, O no sea, las conozco, no es la tampoco me emisión, no es interesa. la emisión, no es el déficit, no es el No, salario. Y no es el salario, no es el consumo. Sí. Estamos en una situación muy crítica en todos esos indicadores. Pero vuelvo a tomar a Iván Sich, permiso Mario, y como las ideas, yo no sé, que las causas de la inflación son multicausales. Sí. Decía, sobre todo el ministro Guzmán, decía multicausal, nunca explicó cuáles Siempre son con el las riesgo, múltiples causas, siempre con el pero bueno. riesgo de que multicausal sea la nada misma, ¿no? Que sí. Acá se habla de dos cosas, Artemio, perdón. Se habla de la expectativa, es decir, el bolichero, que por ahí no tiene mala fe, pero cree que con lo que va a recaudar de lo que vende no va a poder comprar para reponer, entonces te pone una... Y después Sí. la puja distributiva. Sí, la puja distributiva que está bastante atenuada. O sea, hay en ese sentido... Más o menos atenuada porque ya sabemos quiénes fueron ganando este Claro, último tiempo, como ¿no? decía, la lucha de clases existe, lo que pasa es que la vamos ganando nosotros por goleada. Dice, cuando y ves la frente a- distribución y frente a del eso, ¿qué ingreso, decís, te entonces? das cuenta. No, pero para hablar de inflación, cuando nosotros hacemos un corte de cuándo se dispara brutalmente la inflación, Cristina la deja por arriba del 20, 25 puntos, creo que era el estándar Que salía final con de los Cristina. cartelitos, ¿no? Bueno, La oposición con los firma el cartelitos. acuerdo delictivo entre el fondo y Macri. Ahí está, está en el Eh, wall, lo que dice y Artemio. fíjate cómo se dispara el ritmo de crecimiento de la A ver, inflación. ayúdanos a leer Enero eso, del 22 Artemio. dice. Exactamente. Fíjate que en enero del 22 comienza, ahí se firma el acuerdo. ¿Cuál es, la línea roja o la línea celeste? Cuando se Comienza a juntan. dispararse. Es cuando se juntan las dos líneas. Exactamente. Fíjate cómo comienza a dispararse después del acuerdo. El reacuerdo, decimos, Artemio. El No, acuerdo, el primero. el primero y la corroboración por parte del gobierno del Frente de Todos del primer acuerdo. No olvidemos que hubo que aceptarlo y se aceptó. La inflación se disparó por arriba del 50% que Reacuerdo tenía me- Macri. reacuerdo que me lo refiero a que Macri hizo el duplicó. primero, ¿no? Hizo el primero y el gobierno lo rubricó sin revisarlo. Yo creo que
revisar el acuerdo es una de las medidas absolutamente indispensables, también para poder moderar el ritmo de crecimiento de precios, así como decía Mario, con respecto a medidas distributivas elementales como la moratoria. Pero el Fondo Monetario te cerró la puerta con eso, porque se suponía que en esta última revisión no solamente iba a relajar las metas de acumulación de reservas, digo, el gobierno tiene que cumplir 3 metas. Una de ellas es la cantidad de dólares que vas ingresando extra al Banco Central, esa ya la relajó. La otra que iba a empezar a dejar cumplir es la meta de déficit. ¿Cuánta plata podés tener en rojo? Se supone que con ese margen de déficit vos podías hacer una política más expansiva, pero eso no lo cambió. Bueno, no lo cambió, pero para que lo cambie, bueno, hay que... Ahora el gobierno, yo creo que a 6 meses de las elecciones, es decir, hay discusiones que se tornan casi, ¿cómo decir?, ilusorias. A 6 meses de las elecciones, si el gobierno decide... Digo, la moratoria es una bandera clara, es algo nítido. De todas formas, es muchísima guita, es muchísima plata, como siempre son las cuestiones jubilatorias. La moratoria es un punto y el resto es que el gobierno tiene... Hay algo claro, que es si el gobierno no hace algo así, lo que está llevando es sencillamente un gobierno que va a ajustar mucho más. O sea, si no hay mucha alternativa, estás a 6, 7 meses... O vuelve a renegociar o sigue renegociando el acuerdo. Y si no, tiene que ajustar. Y ya probó la receta del ajuste en año electoral. El gobierno dice... Perdió las elecciones en 2021 porque en el medio con claridad, y lo dice Guzmán en una entrevista muy interesante que le da Rulo de la Torre en Página. Dio varias, sí, al Rulo buenísimo. Dice, este es un acuerdo histórico porque deja planteado en letra... en el acuerdo que se revisa de acuerdo a cómo van fluctuando algunas variables. Totalmente, él dice eso y dice también que acordó metas y no acordó herramientas. La cuestión es que, por ejemplo, en materia moratoria, no quiero entrar en una cosa muy sofisticada técnicamente, para la cual encima no califico, pero discutir la herramienta es parte de lo que justamente en principio no se planteó. O sea, se dijo, bueno, vos tenés que darme vos tenés que presentarme estos numeritos cuando termine cada trimestre, cada semestre. Cada trimestre. Fenómeno. Vos tenés que presentar estos numeritos. Ahora no me gusta moratoria. Bueno, embromate, que yo voy a ver cómo me rebusco. ¿Cómo te vas a rebuscar? Por lo pronto, para las elecciones falta un trimestre. Digo, hay un momento que vos tenés que plantear, digo, todas las cosas que se discuten acerca de moderación o demasiado en palabras. Hay un momento que tenés que plantarte. Si el gobierno decide en este momento agravar o dejar pasar la situación de la vida de los argentinos, sencillamente más allá también de las discusiones electorales, que son importantísimas, va una derrota. Porque bueno, lo probó en el 2021, hizo un ajuste en un año, ni Macri lo hizo, que hizo el plan Platita en 2017, expandió el gasto. El gobierno hizo todo lo contrario. Con el pacto que convalidó, bueno, no sé qué dirá Guzmán, toda derrota tiene una explicación. Debe dar una o varias. Pero termina, lo que tiene aliados. 2021 está la prueba de que los ajustes en año electoral no funcionan. Habían hecho, no me acuerdo si era una suma fija o habían hecho alguna medida un poquito más expansiva, pero muy cerca de las elecciones. Y no dio resultado. Y no llegó a tener impacto. Les hago una pregunta en la semana que se nos viene. Marcha el 24. ¿Posibilidad de qué? La marcha del 24, entiendo yo, deseo, y en cierto sentido, si uno puede hacer algo en algo tan importante y tan colectivo, emociono, que la marcha del 24 sea, en un sentido, una marcha más, que siempre son las mismas y siempre son distintas. La marcha del 24 de marzo tiene un sentido profundo en la Argentina. No quiero decir una cosa muy emocional o muy lacrimógena, pero las madres y las abuelas están haciendo su tránsito de los últimos años. La marcha tiene que ser lo que fue siempre, un acto multigeneracional, porque van varias generaciones, un acto en el que participen gente de muy distintos sectores, un homenaje a las madres y las abuelas, más que eso, muchos actos aparte en la Argentina, porque siempre hablamos de la Plaza de Mayo. Y el homenaje a los compañeros detenidos desaparecidos y a todas las víctimas del terrorismo de Estado, que fueron muchas más. Y el resto, me parece que los amagues, discusiones, conatos que hubo de darle otro sentido, otro tinte, opinión subjetiva, definida, deberían dejarse de lado para cualquier otro momento y cualquier otra ocasión, también como homenaje a todas ellas a ellos, y si me apuran en particular, a las madres y las abuelas. Hacemos un corte, ¿eh? A la vuelta charlamos con Rosario Lufrón y con Osvaldo Santoro porque se viene hoy en la televisión pública un especial por los 10 años del papado de Francisco con entrevistas hechas por todo el mundo. Ya venimos.
estamos en la zona mixta. Todo el deporte femenino y masculino. Los torneos de la AFA. El resumen de la fecha. La actualidad de los seleccionados. Y móviles en vivo. El domingo, cuando la fecha termina. Todo lo que querés saber está en Zona Mixta por la televisión pública. Si un dolor muscular te aleja de lo que te apasiona, podés confiar en el nuevo Voltaren 12 horas Emulgel, el analgésico tópico número 1 en el mundo para aliviar el dolor hasta por 12 horas. El único con doble concentración de diclofenac, un potente antiinflamatorio que alivia el dolor y reduce la inflamación. Voltaren, el placer de moverte. Radio Nacional. ¿Cómo anda Mendoza? ¿Cómo están? Buen día. Televisión pública. Una propuesta integradora, inclusiva. Dos aires que se unen en un encuentro federal inédito. Llevando la cámara y la radio, esta vez juntas en este aire nacional. En vivo a las 8 de la mañana. Una jornada tremenda donde, bueno, van a venir músicos a nivel nacional. Con Martín Jauregui y las radios de todo el país. Aire Nacional. Estreno desde este lunes a viernes a las 8. Televisión Pública. En el mes de la mujer, Ama Salud. Mujeres que cuidan. Cobertura nacional. Amplia red de prestadores y farmacias. Servicio de emergencias y atención a domicilio. Programa de prevención de la violencia de género e intrafamiliar. Autogestión digital. Teleconsultas médicas. Somos Ama Salud. El programa de salud de Osacra. La obra social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Regalaron alegría. Trajeron la copa. Ahora es tiempo de festejar con ellos. La selección juega en Argentina. Tiempo de emociones fuertes. Bienvenidos, campeones. Nuestro equipo, nuestra pasión, nuestra bandera. Televisión Pública. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Estamos en vivo, aquí en Desiguales por la televisión pública, día domingo, Caruso. Mañana vamos a la cancha, ¿no? Mañana vamos a la cancha. Aviso que viene Caruso mañana a la cancha de Huracán. Sí, Huracán Central y Ciencia Central están invitados también. Todos los que quieran venir a la cancha de Huracán están siempre invitados. Yo Central por los colores. Claro. Perdón, que te tengo que llegarme ahí, pero bueno. Pero pueden venir igual, la cancha de Huracán le abre el corazón a todo el mundo. No es de Atlanta, es hincha de Boca. De Boca. Claro. Estamos con Rosario Lufrano, ya la vieron, presidenta de Radio y Televisión Argentina, y con Osvaldo Santoro, vicepresidente de RTA Radio y Televisión Argentina. Se dio un especial hoy cuando terminamos nosotros el aire del Papa Francisco. Pero yo les decía, cuando digo entrevistas por el mundo, es verdad. Italia, Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia. ¿Con quién se habló? ¿Con todo el mundo? Sí, se habló con todo el mundo porque empezamos a trabajar en junio del año pasado. Esta es una producción de Radio y Televisión Argentina. Van a escuchar a Pepe Mujica, van a escuchar a Evo Morales, van a escuchar a cardenales, a monjas que han tenido la posibilidad de ocupar un lugar que hasta ahora a la mujer le era vedado, decisión del Papa Francisco, a periodistas, a analistas, a gente que está muy cerca del Papa y por supuesto al Papa, ¿no? En el sentido de distintas intervenciones que ha hecho en el mundo. La verdad que creemos que es un documento necesario porque a 10 años de papado es un papa, el Pepe Mujica dice casi revolucionario, es un papa diferente, reformista, con ganas de cambiar. Yo le digo, ya sé que no les gustó el título que yo iba a poner al documental, pero lo voy a decir acá, me voy a dar el gusto. Si el título es Francisco. El título es Francisco. Pero tu opción era... Francisco, el influencer de Dios. Porque creo que en ¿Por realidad... cómo le dejaron poner ese título? Gracias. Siendo Luli. la presidenta, además, perdóname que te lo fui, diga. Gracias, Luli. ¿Por qué esto? Porque vos sabés que Francisco dijo que María era la influencer de Dios.
Y bueno, María no estaba en época de redes, pero él sí. Claro. Y la verdad que creo que las maneja muy bien, además. Sí. Pero hay algo era muy ganchero interesante. aparte. Sí. Gracias, Luli. Vos sabés que las redes él escribe a mano. Y lo pasa el manuscrito y le trabajan ahí. Muy bien, tiene mucho impacto. Mucho impacto. Artemio, vos sabés. Sí, mucho, Algunos mucho. nos sonó un poquito pro influencer. ¿Por qué? Perdón, es una equivocación. hay que darle es una disputa por el equivocación lenguaje. eso, ¿eh? No sé. Bueno, Justamente, las redes están en disputa y hay que ir a buscarlas No siempre. se mandaron un random macá que a nosotros nos dejaron y sin embargo se utiliza de una manera de Mario que lo usa el random. a Mario vos lo usás. Un nombre utilizado por su santidad. Pero además es muy interesante porque en cierto modo lo que estabas planteando es que reposicionó la discusión vinculado con el cristianismo, con el catolicismo, con el rol de la iglesia, que había quedado como muy cerrado y muy segmentado y muy metido para adentro una con el iglesia Papa anterior. austera, ¿no? Mirada de los pobres, de los que no tienen casa, los que no tienen techo, digamos, un Papa realmente muy diferente. Pero en función de los nombres que están en el trabajo, en el documental, lo que queda claro es que además de meterse en la propia lógica interna de la Iglesia, se metió en discusiones geopolíticas fuertes, discutiendo un modo de ser del capitalismo. Hay una mirada de Francisco que nosotros quisimos rescatar que tiene que ver con lo social. Con lo social, su mirada sobre los aspectos más complejos y difíciles de la sociedad, del mundo. Uno de los, creo que es el padre Pepe que dice en un momento determinado, es el líder planetario, es un líder planetario, no me cabe la menor duda. Nosotros íbamos a hacer, a partir de la idea de Rosario, de hacer el documental por los 10 años, íbamos a hacer un acuerdo con la RAI, en principio, pero distintos problemitas que aparecieron referidos a licencias de ellos, de vacaciones, nosotros de vacaciones, y bueno, no pudimos hacerlo, hicimos el nuestro. Yo acabo de ver el de la RAI, que es nada más que un raconto año por año de las visitas que el Papa hizo con la palabra del Papa. Esto tiene como diferencia la opinión de gente importante, pero también de algunas personas que él estuvo ayudando, por ejemplo, inmigrantes en Italia. Claro. O sea, la RAI es una crónica de viaje, Claro. este trabajo es un trabajo político. Sí, incluso las resistencias que tiene el Papa, porque no es todo color de rosa, ¿no? En este papado Claro. Tiene fuertes resistencias internas y él sigue dando esa batalla y hay temas todavía muy complejos para la Iglesia que la Iglesia todavía no encara, a pesar de que algunos pretenden que sí. El rol de la mujer, el rol de la homosexualidad en su plenitud, el rol de los abusos, digamos, hay una serie de temas que son importantes, también ponerlos a la mesa. Bueno, Washington Uranga, y lo ratificó acá Eduardo Valdés el otro día, Uranga escribió una nota en página muy interesante, dice, muerto Ratzinger, se fue el bloque de contención del conservadurismo sobre Francisco. Y que ahora están al ataque, digamos, ¿no? Seguramente. Un poco por todo esto. Yo creo que ahí está ese entorno. Lo que van a ver ustedes en el documental son los ministros de él muy cercanos a la misma mirada de Francisco, que esto era importante también para saber cómo lo están protegiendo. La sensación que yo tenía mirando parte del documental era que esos ministros, los dicasterios, como le dicen ellos, los ministerios, esos ministros son los que Francisco tiene de consejeros muy cerca de él. Y esto nos pareció como muy interesante para mostrar, sobre todo para ver de qué manera esto tiene que ser irreversible, porque si esto se termina mañana por cualquier situación, otra vez volvemos para atrás a esa iglesia conservadora. Ahora, 10 años de papado, yo me acuerdo de mi primera reacción. Yo también. Dije, listo, estamos en el horno. Sí, yo también. No, un poco por el recorrido que Bergoglio había tenido en la política local. Y hasta Berbisky el domingo pasado escribió una nota y dice, bueno, tengo mis mismos reparos que tenía siempre, pero viendo qué rol ocupó, qué decisiones tomó y quiénes se le van encima... Es un jefe político. Me parece que eso es muy importante tener esa mirada, además de un jefe espiritual, obviamente, para millones y millones en el planeta. Pero es un jefe político, sabe usar la política, es un tiempista, sabe en qué momento dice acá tengo que mediar, acá tengo que tirar de la cuerda, y me parece que es muy valioso, ¿no? Por ahí hay alguien que dice, creo que es Alicia Barrios, que dice, con este Papa no se jode. Sí, cierto. Mario, estás muy callado, me estoy preocupando. ¿Vos sos anticlerical? Soy judío y agnóstico. Eso me restringe un poco, que ya... No, quiero hay alguna cuestión, digo, no. Yo tengo algunos reparos más con el Papa, por su pasado. Para mí hay una cuestión que es importantísima, que es su vida. El Papa fue más de derecha y más reaccionario antes de ser Papa, eso es diáfano. Esa parte de su vida, entiendo yo,
él ha pasado de ser obispo de Buenos Aires a ser papa, cambia totalmente, se transfigura, es otra figura. Y yo lo que diría es, los planteos sociales de la Iglesia son clásicos, en la Iglesia vienen de la crisis de 1890. Yo no le veo enorme novedad a Francisco en ese aspecto, salvo algunos aspectos de su vida personal que hasta por ahí nomás, porque habría que ver cómo vivía Benedicto también, o sea, no lo veo tanto. A mí lo que para mí es súper importante es algo que dijeron Rosario y Osvaldo, y que a mí también me parece muy notorio, que son, y vos algo señalaste, Pablo, que son intervenciones en cuestiones de la política, que no es la recusación al capitalismo y la defensa de los pobres. Eso los papas, salvo por ahí Juan Pablo II un poquito, más o menos, hicieron todo. O sea, el capitalismo viene recusando en 1820, por los pobres hablan todo el tiempo. Después hay otra, inclusive más, hay una... Lo que pasa que tal vez lo que no hay tanto, y hubo en algunos momentos y en sectores minoritarios y muy vigorosos de la Iglesia, que uno amó mucho, hubo defensa encendida de los pobres, en el sentido de los pobres rebeldes y revolucionarios que trataban de romper sus cadenas, que no fue la actitud de la jerarquía de la Iglesia argentina, la jerarquía de la Iglesia argentina en general. Lo que me parece que añade Francisco, que es súper importante, son críticas al esquema de poder del capitalismo en el mundo actual. Es decir, cuando Francisco va a Lampedusa, no habla solamente de un pobrerío determinado, sino de una forma de explotación que realiza el capitalismo central respecto a los otros. No es una cuestión teórica, sino una cuestión práctica e interpela a Europa. Lampedusa, donde llegaban los inmigrantes. Donde iban los inmigrantes a morir. Fue su primer viaje. Lo primero, lo primero que hizo. Claro. Entonces, ahí es donde me parece que hay algunas cuestiones importantes y hay una gran sagacidad, y hay algo que dijo Osvaldo, con esto terminó también, que en 10 años el hombre que se formó en el peronismo y en Guardia de Hierro ha sabido rodearse de una cantidad de obispos y demás cercanos, que yo no sé cómo funciona, no quiero ponerme yo a opinar de cómo se hacen las fumatas el día de mañana, pero si en las fumatas intervinieron un poco, no, que no lo sé. En una época te iba a decir alguna cosa, a esta altura de mi vida no lo sé. O sea, para eso soy agnóstico y no ateo, para no saber. Pero si interviene algo, el factor humano, la continuidad de Francisco, como dice Osvaldo, puede tener base sólida. Vos decís que puede, perdón, bueno, eso o te puede pasar, otra vez no nos pasa, pueden decir adentro también, ¿no? Esto otra vez no nos vuelve a pasar. Bueno, que ya había tenido una gran cantidad de votos cuando fue la votación de Ratzinger. La votación anterior. Claro, o sea que venía trabajando. Importante, por ejemplo, yo me acuerdo siempre que estaba ensayando una obra de teatro, que después fue un éxito grande. Estás para ser de papa, Osvaldo, de verdad. Tenés el physique du rol, ¿no? Pero realmente lo que pasó es que yo entré, se iba a elegir el papa porque se había fallado varias veces. Y a las 3 de la tarde se lo elige, y yo salí a las 6 y dije, ¿qué pasó? Y yo dije lo mismo que dijiste vos, sonamos. El Papa argentino está muy bien, el argentino, pero es Bergoglio que se peleaba con Néstor, es Bergoglio que decía en sus homilías cosas tremendas. Y sin embargo, lo que doy fe hoy, a partir de una visita que yo hice, recuerdo que me mostraban donde no quiso estar Francisco, y sí quiso estar en Santa Marta, en una camita, y es verdad. Esto también es un ejemplo. Bueno, ¿no? que él empezó con la gestualidad, ¿no? Con muchos gestos y decisiones, sus zapatos, no a los zapatos rojos tan divinos, sino a sus zapatos de siempre. Así es. No Pero sus capas. doctrinariamente él está contra la financiarización del capitalismo actual. Claro, o sea, eso lo dijo claramente. Yo con la Sí. economía real puedo dialogar, con la finanza no se puede dialogar. De ese punto de vista, la confrontación con el neoliberalismo, también en Argentina, su figura es claramente confrontativa, más allá de la cuestión política. ¿no? No salimos del capitalismo, quiero decir. Y vinculado al desarrollo de la economía real y no de las finanzas, claro. con lo cual es toda una definición para un papa. ¿Por qué vino a la Argentina, creen? Bueno, él explicó siempre que Él explicó los que en años tiempos electorales no, pero los tiempos electorales no. Tuvo momentos, ¿no? Bueno, ahí por ahí juega un poco supongo más. que acá él debe sentir que se lo van a tironear de tal manera que se van a apropiar del Papa. En cierto modo, también desde que asumió Bergoglio como También tiene Papa, relación tensionante con los gobiernos de Argentina. No solo eso, digo, también la Iglesia Católica, que siempre fue una parte importante dentro de la discusión política, también quedó un poquito aplacada, ¿no? Digamos, el último tiempo, siempre la posición de la Conferencia Episcopal Argentina era siempre muy fuerte y me parece que en los últimos años también quedó bastante diluida
en sintonía con esta decisión, me parece, de Bergoglio de no intervenir y de no venir a Argentina. A mí me parece, la verdad, mal, sinceramente. Sí, sí. Me parece que tendría que haber hecho una Yo visita a creo su país natal. Él quizás la dice primera. que tenía programado un ¿Vos viaje sabés algo? donde incluía a ¿Vos sabés Argentina, algo? pero por motivos de agenda no lo pudo No, cumplir. por agenda no, O porque sea, era en enero, dijo. porque era Dijo enero. que porque era en enero y no, no iba a haber nadie a en él le Buenos Aires. caía en enero porque se Claro, por postergó eso. la agenda inicial y por eso no vino. Pero no es que no por alguna definición tenía que ser- De todas personal. maneras, si venía en enero hubiesen estado todos. Sí, Pero está- esa excusa de que no iba a haber nadie en enero. Literalmente, No, si no, yo no, conozco los sí, señores voy a- en voy a la Argentina. pero resulta que en enero no hay nadie. Para mí, No, esa es la excusa del perro que comía Por ahí comida, algunos ¿viste? No iba a estar ni el loro, lo dijo él en un reportaje. Pero no era menos así, psicólogos, no. menos abogados, ¿quién lo lamenta? Para mí tenía que ser el día que Argentina, el equipo argentino vino acá. Ese claro. mismo día venía el Papa. Y listo, que explote todo. 10 Bueno, pero es un millones poco de lo que decía personas. Rosario Sí, la también, gente digo, ya estaba es en un la calle. tiempista. Y él maneja también esos tiempos políticos vinculados Pero dejó con su abierta la presencia en el puerta, ¿no? país. Claro, Sí, sí, claro. Igual en la Argentina pasa algo hermoso, que es que se dice que es un papa peronista, que es un papa antimacrista. Digo, pareciera ser un aliado de Cristina Kirchner de la primera hora para cierto sector de la oposición hoy por hoy. Si habría que elegir a alguien, seguramente sí. Bueno, Más tuvo con Cristina que con definiciones nadie. no partidarias, pero en términos de visión, Sí, sí. es evidente que tiene más afinidad ambos hablaron con del los proyectos anarcocapitalismo. popular democráticos con los Bueno, proyectos pero neoliberales. ¿sorprendió eso, Artemio, o no? ¿Que tenga más No, afinidad? del enemigo Y no. histórico del cristianismo y de la doctrina católica Es un jesuita, es el además, ¿no? neoliberalismo. Es un jesuita, Históricamente, además. a mí no me sorprendió en nada. O sea, el cambio sí, lo que decía Mario es real. La primera que lo vio es Cristina. También hay que decirlo, dijo, esto no es como nosotros pensamos, Claro. esto va a ser lo que efectivamente es. Tiene una centralidad el Papa. Es un jesuita pero- que eligió el nombre de Francisco, ¿no? Sí. No es casual. pero es un respaldo a los proyectos popular democráticos, a los proyectos que hacen hincapié en la economía real y no financiera. Lo dice él, yo no digo nada. Y además critica fuertemente los ajustes, ¿no? Claro. Bueno, muy buena previa. Quédense ahora, ¿eh? Hay que verlo. ¿Quieren saber más? Bueno, ya Claro. 22:30, Francisco. Ya, ahora son y 28, así que en 2 Bueno, minutos ya arranca arrancamos. Francisco. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por permitirnos Un domingo, además. ¿Viste que contar un poquito los más. domingos a todo el mundo le cuesta más, ¿no? Pero No, Racing a mí no. jugó el viernes, entonces. A mí no. Claro. Después del ganó. domingo, no. No, yo no, porque ya arranca la semana. Ya está, ya fue la primera. No, no, está muy bien. Mañana, atención, horario especiales, 7:30 de la tarde hacemos Desiguales Por el fútbol. por el fútbol, porque hay fútbol en la televisión pública. Ojalá también haya fútbol el día jueves, ¿eh? Lo decimos públicamente porque juega la selección. Por supuesto. Hicimos el canal de la selección argentina durante la Copa del Y Mundo. además, ¿de qué manera se va a garantizar que lo vean todos y todas en la Argentina? Por la Solo televisión por la pública. televisión pública. Así es. Chau, hasta mañana 7:30 de la tarde. Eso es un aviso.